¿Qué tipo de maderas? Redimensionamiento. Bueno, entonces vamos a pasarlo rápido porque solo quiero que conceptualicemos la madera como material para estructuras patrimoniales o intervenciones patrimoniales, o lo que ustedes van a encontrar en construcciones patrimoniales. ¿Sabemos de dónde viene la madera? ¿Listo? Sabemos que el árbol está completo, pero que la madera, el fuste maderable, es una sección del árbol, aunque eso también se usa para hacer otras cosas, ¿no? Rutas, construcción de elementos más pequeños, artesanías y todo lo demás. Pero la parte maderable es el centro, ¿listo? Y que las maderas tienen distintos orígenes, y por eso ustedes van a encontrar, ayer creo que ustedes me decían, la madera tipo tal es más resistente que otra, donde creo que hablábamos de eso. Hay unas maderas que son más livianas, ¿no? Una madera que ustedes conocen, con las que hacen maquetas, es más liviana todavía, pero cada una de las maderas tiene unas propiedades. Y sus propiedades dependen del tipo de árbol que vemos. Cuando ustedes vean por allá una madera frondosa, grande, estos árboles que son muy robustos, pues la misma robustez hace que el tipo de maderas que producen o que se obtienen sean de mayor dureza, ¿no? Entonces ahí van a encontrar maderas duras como el nogal, por ejemplo, que son maderas muy resistentes, el roble, y por tanto muy costosas, ¿no? Por eso ustedes van y, no sé, a comprar un mueble y les venden roble, ¿no? Pues vale un precio altísimo, porque son maderas que son muy duras, de buena calidad, y como son de buena calidad, pues tienen que extraerse seguramente de un tipo de bosques diferente, y implican unos precios, unos costos diferentes de precio, ¿no? Ahí tenemos el Guayacán, el roble. Cuando ustedes vean y cuando vienen construcciones patrimoniales, se van a encontrar muchas de estas maderas, ¿no? Porque antes este tipo de maderas sí estaban disponibles. Entonces ustedes van a una casa patrimonial y resulta que las molduras son en roble. Pero ¿cómo así? Pero eso hace 100 años, ¿no? Cuando esas maderas estaban muy disponibles en grandes cantidades. El cerezo, el nogal, esas son maderas, cuando ustedes escuchen esos, son maderas duras, maderas resistentes. Puedo hacer una columna con eso, pero claro, porque su resistencia es alta, ¿no? El tema es que el proyecto la pueda costear, porque pues usted puede hacer una casa en estas maderas perfectamente, pero a un costo elevadísimo, inclusive más elevado que otros materiales. Y tenemos las maderas coníferas. Cuando ustedes vean estos árboles delgaditos, coníferas, no conos, tienen esta forma de cono. Cuando vean este tipo de árboles, son maderas más blandas. ¿Que sirven para construcción? Sí, sirven para construcción. No son tan resistentes, no, pero se pueden trabajar de otra forma, ¿no? Secciones más grandes o, ya digamos que más avanzado, maderas laminadas, ¿no? La madera laminada consiste, por decir algo, coger varias tablas, pegarlas para hacer un bloque más grande. Y con eso se obtienen maderas más resistentes. ¿Se puede decir que este tipo de maderas es más para acabados y el otro es como más estructural? No, porque hay maderas como el cedro, por ejemplo, que sí tiene buena resistencia. O, por ejemplo, maderas como el pino, que tengo ninguno, o el abeto, que tampoco tengo ninguna acá, que ustedes han ido a Cali, Bogotá, ¿conocen un home center? ¿Sí conocen un home center? Home center, bueno, para los que no conocen, son como un alcosto, pero de materiales de construcción, ¿no? Y cuando usted vaya, encuentra muchos tipos de maderas, ¿no? Y ahí va a encontrar muchas de estas maderas, y ahí le va a decir madera estructural, madera no estructural. ¿De qué va a depender? De la sección que tengan los elementos. Como les digo, hay maderas que ya se laminan, se pegan varias unidades, pero sí, o sea, se puede usar también esta como estructura bajo otras condiciones, pero efectivamente, si ustedes se dan cuenta del tipo, el abedul, por ejemplo, es una madera costosa también, el álamo, el nadia no es tan común acá, el pino, que sí son maderas comunes acá, son maderas que ustedes las encuentran en las ebanisterías, ¿no? Ya no son muy comunes las ebanisterías, pero sí se pueden usar como los dos usos. Pero las maderas frondosas, como estas, pues sí son maderas muy resistentes, de muy alta resistencia mecánica,
usadas pues para estructuras netamente. Estas se pueden usar como estructura, pero por lo general, como tú dices, se usan pues para acabados, ¿no? Aunque si ustedes se dan cuenta, hoy ya no hacemos acabados en madera, ¿no? Hoy, ¿qué reemplazó la madera? Plástico. Las melaminas, ¿no? Las melaminas son unos elementos hechos a partir de virutas de madera que se pegan con resinas, se comprimen y se crean tableros. Y después se le pone un acabado que simula la madera. Mucho más económica, sí, como esta, exactamente. Entonces, ya, en realidad la madera como acabados es muy, bueno, en edificios muy de alto costo, ¿no? Cuando ponen pisos, por ejemplo, en roble o en abedul, que son pisos que les va a durar 50 años. Cada tantos años tienen que pulirlo para dejarlo otra vez liso, pero pues a un costo gigante, ¿no? Mientras que un metro cuadrado de melamina, no sé, está como en 40.000 pesos, un metro cuadrado en madera maciza puede estar en 300 o 400.000 pesos. Pues ahí se ve ya la diferencia en costo, ¿no? Si ustedes miran la estructura física de la madera, entonces ya esto lo conocían desde el colegio para allá, la primaria, ¿no? Tenemos las cubiertas por acá donde transmiten todos los nutrientes, y los árboles tienen una condición, ¿no? Que cada año pues esos anillitos van creciendo, depende del tipo de madera, y son, pues, los del centro son para ser los más resistentes, ¿no? Ahí están como las partes de la madera, el corazón, el duramen. Entre el corazón y la corteza, antes de la corteza, es de donde se tiene la madera que es usada para, ¿no? ¿De qué se compone la madera? Celulosa, unicelulosas, la lignina es el pegante, el que está uniendo todas las fibras, ¿no? En algunos árboles es evidente ese pegante, en otros no es tan evidente. Entonces, la celulosa es el armazón, la matriz, y el cementante o lignina es el pegante. Y si ustedes recuerdan, la madera está reglamentada en la NSR o no. Sí, está. ¿De acuerdan? ¿Título qué? Creo que era el E, si no estoy mal. Título G. Estructuras de madera y estructuras de guadua, ¿no? Entonces miren que a diferencia de bueno, aparte del bareque que vimos ayer, a diferencia de la tapia y el adobe que no están reglamentados, la madera sí está reglamentada, ¿no? Y les dice qué tipo de madera se debe usar en qué elementos estructurales, bajo qué condiciones y demás. E inclusive hay una norma técnica, bueno, les hablo de la norma sismoresistente, título G. Si ustedes en algún momento les interesa trabajar maderas, porque les llama la atención y todo lo demás, busquen este manual de diseño para madera del grupo andino, porque ahí les dicen cómo hacer desde una columna hasta una cava, una moldura, qué tipo de madera se usa, cómo debe usarse, qué tratamiento debe usarse. Es un libro grandecito, esto lo hicieron el grupo andino, se reúne en varios países de Latinoamérica en algún momento, y sacaron, pues, que nosotros producimos madera, reglamentemos la madera, creemos un manual técnico para que todos hablemos el mismo idioma, ¿no? Es un libro muy interesante, porque usted podría construir una vivienda con este manual, que dice absolutamente todo. Y es fácilmente descargar por internet. Y tenemos la NPC 2500. Recuerden que ya hablábamos que había dos tipos de madera, maderas aserradas y maderas rollizas. Entonces miren que la NPC, hay una NPC que nos habla del tipo de maderas, inclusive las maderas rollizas que habíamos dicho, que era la madera en su estado más natural, un poco más natural, a la que se le quitaba la corteza, pero que era redonda y que no se le hacía ningún tipo de cortes para darle forma, nada. Esa madera también está reglamentada, porque si ustedes recuerdan, lo vieron y demás, con la madera se puede hacer mejoramiento y estabilización de suelos, ¿no? ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron en algún momento? Hacer micropilotes en madera. Es posible y la norma lo permite. Lo que pasa es que la norma le dice, puede usarla bajo estas condiciones. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan dudas o alguna inquietud sobre el tipo de maderas que norma aplica, con cualquiera de esas, el título G, el manual de diseño o la NPC 2500, ahí van a encontrar todas las respuestas que ustedes necesiten
para su madera. Y la madera, la norma, el título G, en alguno de sus puntos dice: toda la madera comercial que se use para estructura debe estar marcada madera estructural. Entonces, cuando ustedes compren madera estructural que sea bajo la norma, esa madera va a estar marcada. En Home Center, cuando vayan a Home Center, van a ver que en los perfiles, en los elementos en madera, ahí tiene un sello, dice madera estructural. ¿Listo? Que es madera que cumple con la norma. Ahora, si ustedes van aquí a los aserraderos de aquí de Pasto, pues esa es una madera que la puede usar como estructura. No garantiza que cumpla la norma, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿será que me arriesgo a usar esa madera? Porque no sabemos si esa madera cumple con la norma, ¿no? Una madera más. Y como nosotros no construimos mucho con madera, esas maderas de los aserraderos, ¿para qué la usamos principalmente acá en Pasto? Acabados una, y dos como elementos auxiliares de obra, ¿no? Para hacer andamios, para hacer formaletas y demás. Entonces no la usamos, nosotros no somos expertos construyendo estructuras en madera como tal, ¿no? A diferencia de los países Norteamérica, por ejemplo, que sí, la mayor parte de sus maderas son construcciones son de madera. Por eso cuando llegan los huracanes, porque pues son estructuras muy bien, ¿no? Tipos de madera en construcción, que es lo que a nosotros nos interesa. Rolliza, ya saben cuál es, ¿no? Pues madera rolliza, ¡pum! Es madera en su estado natural, se le quitó la corteza, pero a la que no se le hace ningún corte. Madera cerrada, a la que ya se le hacen los cortes dependiendo del uso que se le va a dar, ¿no? Tablas, listones, varetas, cualquiera de esos usos que se le vaya a dar. Y la madera laminada. Esta madera laminada tiene distintos usos, ¿no? Pero esta madera laminada se puede hacer a partir de virutas, del polvito que queda de acerrín, perdón, o de virutas, ¿no? Acerrín, el polvito que queda del corte de las maderas y todo lo demás, que se une con pegantes y se comprime. Virutas, trozos de madera. Ya no es el polvito, sino son trozos de madera. Y esos trozos de madera, o esos tableros que hacen con trozos de madera, que son estos, ustedes les van a identificar porque notan los trozos de madera. Ustedes dan alguna ya ustedes hicieron practicarse en obras y eso así. O alguno ha estado en una obra, algo así. Bueno, en obras van a encontrar muchos los tableros, porque esos tableros se usan para hacer formaletas de columnas, formaletas de vigas, formaletas, cualquier elemento incompleto, ¿no? Hablemos un poquito de la madera rolliza, ustedes la pueden ver ahí, es ese tipo de madera muy natural, muy usada anteriormente en las construcciones, ¿no? En su estado natural, para hacer entrepisos. Hoy ya la usamos menos, aunque todavía se usa un poco para cubiertas, pero si ustedes miran ese detalle, ahí, pues se usaba para hacer los entrepisos como estructura principal, ¿no? Y aquí van a encontrar, miren, las dimensiones comunes. Habíamos dicho ayer, cuando hablábamos de tierra, creo, que al ser elementos naturales, pues no se pueden estandarizar, ¿no? O sea, no se puede decir, es que toda la madera rolliza tiene este diámetro. De hecho, usted puede que vaya a comprar madera rolliza y puede no, eso le va a pasar. Y no todas tienen el mismo diámetro, ¿no? Una tendrá 25, otra tendrá 24, otra tendrá 23, otra, porque usted cómo le dice al árbol que crezca todo de 25 centímetros o de 20. ¿No? Como es madera que no tiene ningún corte, entonces los diámetros pueden variar, pero de esa madera rolliza, si ustedes ven ahí, miren, para pilotes, para cercas, para varas de corredor, bueno, esas son maderas que ustedes en su estado natural, ¿no? Como les digo, el uso más común que le hemos dado a la arquitectura a lo largo del tiempo es en cubiertas, ¿no? Y en estructuras patrimoniales ustedes iban a encontrar muchas de estas cubiertas. Madera rolliza, ¿no? Madera rolliza por su resistencia, por su facilidad, aunque tienen resistencia, son livianas, y sobre eso pues se apoyaban, ustedes miran el centro histórico, muchas de las construcciones del centro histórico, las tejas de barro, ¿no? Con todo el peso que tiene una teja de esa, pues soportaron todo esto. Y eso hizo pues que se evolucionara el proceso constructivo, ¿no? Y ahorita que después de eso que ustedes empiecen a hablar de cubiertas, porque vamos a hablar de cubiertas, ¿qué tipo de cubiertas? Bueno, todo eso es lo que tenemos que plantear, ¿no? Como estructura. Ahorita vemos un poco más de cubiertas. Pero no solo se puede usar en cubiertas. Miren, por allá hay juegos, por acá hay marquesinas,
Si ustedes miran que esta madera aquí, esto no, tampoco es muy común acá, sino en los países del norte, madera rolliza seccionada, que si ustedes se dan cuenta, por acá es rolliza, pero por acá ya no, para que el interior sea plano, ¿no? Para poder dar un acabado y estéticamente sea adecuado. Pero como les digo, no es muy usada en nuestro medio, pero tiene esa posibilidad. Madera cerrada, y esta sí es la que más conocemos, ¿no? Y la que más encontramos. Si ustedes se van a una cerradera de esas que van por las dunas, por todo eso allá, ustedes han visto estos arrumes, ¿no? De madera. Cada una de esas maderas también tiene un uso específico. Y tiene, pues, unos tipos de corte, ¿no? Y de esto también va a depender cómo trabaja la madera. Cortes radiales, cortes anticiclónicos, cortes oblicuos. Cuando ustedes tengan un trozo de madera, lástima que no podamos verlos acá, un trozo de madera, pues usted va a ver en qué sentido es que puede trabajar la madera, ¿no? Si funciona como viga, si funciona como columna, si funciona diagonalmente, va a depender de cómo sea el corte que tenga o se haya hecho en la madera. Ustedes pueden ver allá las tablas, que esas son muy comunes, ¿no? Se usarán también mucho en construcción. Bueno, ¿cómo se hace esto? Pues la madera se corta, como es un elemento natural, tiene que ponerse a secar, y esto también lo encuentran ustedes en los aserraderos, ¿no? En nuestro medio naturalmente, pero en otros procesos se puede hacer industrialmente, bajo horno controlado, para obtener un secado más preciso, así como hablábamos del adobe, que decíamos, bueno, el adobe se secaba al sol antes, pero ahora ya se puede hacer bajo otros procesos más industrializados. Pues con la madera pasa lo mismo, ¿no? Si yo pongo la madera al sol, puede que hoy haga sol, puede que mañana el sol sea más débil, puede que llueva, puede que esté un poco frío, y todo esto va a afectar las condiciones de la madera. En los hornos, en cambio, pues es más fácil controlar el secado y por tanto las propiedades mecánicas que tiene la madera, ¿no? Pues toda la madera necesita una protección, ¿no? Tanto la madera nueva como la madera que está en las construcciones, ¿no? Por ejemplo, en las construcciones patrimoniales, las evaluaciones que se hacen es ver en qué estado está la madera, ¿no? Si la madera todavía resiste o si la madera hay que cambiarla. Muchos de ustedes, los que están haciendo edificaciones existentes, ya han propuesto, vamos a cambiar las cubiertas, ¿no? Entonces, yo les decía ayer, pues no es lo mismo una cubierta que se consiguió hace 100 años o 50 años, 70 años, bajo una concepción estructural, a una estructura que ya se va a hacer ahora, ¿no? Que ya tiene otros materiales, otras especificaciones y demás. Fuerzas que soporta la madera, pues esto seguramente ustedes ya lo vieron allá, pues simplemente para que lo recuerden. Compresión perpendicular al grano. Analicen estos 4 elementos. Bueno, analicen los 2 primeros. Compresión perpendicular al grano y compresión paralela al grano. ¿Cuál tiene mayor resistencia? La paralela. Porque está en el sentido en el que se va a aplicar la fuerza, ¿no? Entonces, claro, va a tener mayor resistencia. En el caso de la perpendicular, ¿qué va a pasar? Se rompe más fácil. Se va a aplastar, ¿no? Y ustedes con un balso lo podrían comprobar. Si ustedes ponen el balso en ese sentido, va a ser más fuerte, ¿no? Si lo voltean y lo aplastan, pues este inmediatamente se va a aplastar como tal. Aflexión. ¿Buen elemento la madera o no? Hablemos un poquito de las propiedades mecánicas. ¿Se acuerdan de la propiedad de ductilidad? Que la vimos de ayer, creo. Que era la capacidad de deformarse sin romperse, ¿no? ¿Qué opinan de la madera? Puede ser cierto punto, no. Claro. Puede ser que sí, A diferencia del metal, por ejemplo, bueno, del metal, comparado con el metal. A diferencia del metal, el metal puede deformarse, ¿cierto? Llega a un límite, pierdes un límite elástico. Cuando pierdes un límite elástico es que ya no se recupera, pero no se rompe, ¿no? Y esa es la ventaja de las estructuras metálicas de un sismo, que puede que esta viga quede torcida, pero no se rompe. A la madera no le pasa eso. La madera tiene un límite elástico muy bajo. Es decir, sí se deforma un poco, pero una vez se rompió, colapsó.
debilidad, por decirlo así. Entonces, sí tienen un grado de resistencia a flexión que en las cubiertas, si ustedes se han dado cuenta, porque en las cubiertas las cerchas que se hacen, pues son largas, ¿no? ¿Cómo se controla la flexión en una cercha, por ejemplo? ¿Se han dado cuenta? Las cerchas cubren luces grandes. Si ya sabemos que la madera no tiene buena resistencia a la flexión, ¿cierto? Porque claro, usted puede tener ahorita una varenga aquí y se para bien y parte, absolutamente no. ¿Cómo controlamos la flexión en una cercha? ¿Ok? ¿No? Pues si se hacen los correctos, no es la respuesta. Adiestramiento, sí, efectivamente, de hecho, el funcionamiento de una cercha es un sistema de vector activo, si te acuerdas por allá en el primer curso de sistemas estructurales. Si yo tengo este elemento en madera y le pongo una carga aquí, pues esto inmediatamente se flexiona, ¿no? Porque la madera no tiene buena resistencia a la presión. Entonces, el poder de la cercha es que empieza a descomponer esto, ¿no? A ilustrar todos estos elementos. Que esto se llama, si ustedes se acuerdan, un sistema de vector activo, ¿no? ¿Cuál es el principio del sistema de vector activo? Estudiantes de séptimo semestre. Descomponer las fuerzas, ¿no? Descomponer, ese es el principio del vector activo. Descompongo todas las fuerzas para poderlas transmitir a unos puntos, a unos apoyos. Y convertir todos los esfuerzos de flexión únicamente en tracción y compresión. ¿Recuerdan? El profesor William Castillo seguramente decía: aquí tengo tracción, aquí compresión, aquí tengo tracción, aquí tengo compresión, aquí tengo flexión, aquí compresión, aquí tengo... Le quité la flexión que esto iba a tener y lo traduje en dos esfuerzos simples, tracción y compresión. Y con el esfuerzo de tracción y compresión lo llevé a los apoyos. Bueno, entonces por eso es que una cercha de madera puede cubrir grandes luces sin sufrir por flexión, ¿no? Porque lo uso de otra manera para poderlo usar. ¿Listo? Cortante. ¿Buena resistencia a la cortante o no? Depende del sentido de las fibras, ¿no? Y por eso yo les decía hace un momento, cuando tirábamos esta por acá arriba, depende de este corte es cómo se va a comportar. Porque si ustedes miran lo que dije allá cortante, claro, en ese sentido, como están las fibras lo que hacen es desplazarse, ¿no? Pero si yo lo trato de cortar en el otro lado, ¿qué pasa? Tiene mayor resistencia, ¿no? Porque las fibras son perpendiculares. Si yo trato de... Acuérdense que la fuerza de cortante es un desplazamiento vertical en dos planos. ¿Listo? Dimensiones, pues ahí están las dimensiones de la madera cerrada común. Ustedes cuando quieran, nosotros no usamos todo eso. ¿Qué encontramos en nuestro mercado? A ver, listones, tabla burra. ¿No? ¿Saben cuál es la tabla burra? Los maestros la conocen muy bien. Le dice: arquitecto, tráigame tabla burra. Es una tabla que está cortada, pero no está cepillada. Son esas tablas que tienen como pelitos y son usadas para obra, para hacer formaletas, para hacer cosas muy no acabadas, sino cosas muy básicas, como por ejemplo zapatas, una cimentación, una zapata. Pues yo una zapata no necesito que me queden las caras perfectas, ¿no? Tabla burra. Pero si yo ya quiero tablas para, no sé, para una columna, por ejemplo, una casa pequeñita, yo no alquilo formaleta, yo la voy a hacer con tabla. Entonces ya no puedo comprar tabla burra. Compro tabla cepillada. Lo que hace es la misma tabla, pero ahora sí ya las cepillaron y ya la dejaron con las caras blancas, ¿no? Que son las que usan, bueno, ahora ya no se usan, pero las que se usaban antes en las camas, ¿no? Entonces, ustedes han visto las camas que usaban antes, que eran con tablas. Pues esa sí es tabla cepillada, ¿no? Una tabla que están todo eso. ¿Qué más encontramos? Tablones, si los usan.
Entonces, cuando el arquitecto les diga, o el maestro les diga, arquitecto, traigan un tablón. Es una tabla mucho más grande y mucho más gruesa, que normalmente se usa para andamios. Cuando ya ven por ahí el maestro parado ahí arriba, esa tabla gruesa es un tablón, no es una tabla. ¿Listo? Vigas, viguetas, pero bueno, estos ya son elementos estructurales. Y en esta imagen van a encontrar el uso de la madera no estructural. ¿No? Miren, todo lo que está ahí es no estructural. ¿Dónde se puede usar la madera no estructural? En pisos, en ventanas, en enchapes, en escaleras. Bueno, en escaleras cuya estructura sea independiente, ¿no? En cielos rasos ya no es muy común usarla. En pisos tampoco ya es muy común usarla, pero se puede usar todavía. ¿Y dónde se usa la madera estructural? Ah, pues ahí. Vigas, viguetas, entramados, columnas, cerchas, ¿cierto? Entonces ahí, ahorita que ustedes ya entienden, ahorita vamos a trabajar hoy en cubiertas en el intermedio, y vamos a ponerle este tipo de madera cerrada de este tipo, Si alguien quiere hacer un entrepiso en madera, entonces mira, ahorita miren cómo está todo el proceso. En cimiento, esto es lo que les dije hace un momento, miren. ¿Qué tipo de madera es? Madera rolliza, ¿no? La madera rolliza se puede usar para hacer mejoramiento de suelos como micropilotes. Ahí, si les causa la inquietud y la madera no se daña con el agua. Si ustedes bueno, yo no digo Atumaco, pero imagino que han ido a Atumaco, algunos. O han visto casas palafíticas, que son las casas que están dentro del agua, como esta de allá. Del Encanto, incluso eso. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No se daña la madera con el agua? Es el punto intermedio entre el agua y el aire. Si la madera está en la misma condición, aquí abajo, siempre bajo el agua, no hay problema. Está bajo una misma condición, humedad. Si la madera está bajo una misma condición seca, no hay problema. Está bajo una misma condición seca. ¿Cierto? Bueno, cuando llueve y se seca rápidamente. El problema es aquí. Cuando la madera se está endureciendo, se cambia. Endureciendo, se cambia. Endureciendo, se cambia. Ahí es donde va a fallar la madera. Y por eso ustedes miran esos cositos verdes que les pusieron ahí, es para evitar eso. La están protegiendo, porque claro, el agua está así, ahí está el agua bajando, subiendo, bajando, subiendo. Ahí es donde está cambiando constantemente la condición, ¿no? Agua, seco, agua, seco, agua, seco. Y por esa misma condición es la que hace que se pueda usar como mejoramiento de suelo madera rolliza. Porque yo la entierro y la dejo allá, y está bajo una misma condición. ¿Listo? Pero la madera se halla cuando está bajo condiciones cambiantes. Inclusive si ustedes en algún momento van, no sé, a alguna construcción, ven algunos elementos torcidos, ¿no? Por ahí. Es porque el sol y el frío, 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 le están cambiando esa condición, ¿no? Entonces, esa es la clave de usar la madera. Estos ya son un poco más detallados, cómo hacer detalles constructivos en madera, cómo hacer anclaje, cómo hacer estos para cimientos, ¿no? Cómo nace la madera. Ayer mirábamos con algunos de ustedes que iban a implantar bareque, y bueno, ¿cómo lo anclamos a la placa? Miren, ahí hay unas formas de anclar los elementos en madera a las placas, ¿no? Con platinas, con pernos, con platinas elevadas como la primera, con platinas asentadas como la segunda, ¿no? Uso en entrepisos, sobrepisos en el piso, ¿no? Piso natural, sobrepiso, entrepiso, el que divide los pisos, y ustedes ya van a ver distintas técnicas, ¿no? Cómo usar esto. Y la ventaja de estos pisos, por ejemplo el de arriba, es que ese espacio intermedio hueco sirve para dos cosas: instalaciones y aislamiento, ¿no? Aparte de que tienen un piso, como les digo, lamentablemente, pues bueno, lo que pasa es que es un proceso muy complejo, ¿no? En Estados Unidos esto es muy controlado,
Ahí usan mucha madera, pero toda la madera está controlada por los bosques, la regeneración de bosques y todo lo demás, ¿no? Digamos, nosotros no usamos mucha madera. Si pudiéramos implementar todos los procesos, sería un proceso muy interesante de hacer madera, construcciones de madera, detalles constructivos de entrepisos, muros portantes, ¿no? ¿En qué se diferencia, Cristian, estos muros de los muros en Bareque? Bueno, pues principalmente esta placa es como más que todo para generar un paso al revestimiento, en cambio el bareque es como más estructural. Si nosotros miramos, sí, exactamente, si ustedes miran, aquí la madera, estos elementos cumplen una función 100% estructural, ¿no? En el bareque había muchos que trabajaban en conjunto, ¿no? Entre ellos. En la mayor parte, había un tejido que trabajaba en conjunto aglutinando todo. Acá no, acá la madera es independiente. Entonces, sí, efectivamente, los tableros lo único que hacen es crear el cerramiento para los acabados y demás, ¿no? Y esos entramados, como ustedes ven arriba, pues tienen distintas formas. También necesitamos arriestrarlos, ¿no? Porque pues, acuerden que todas las estructuras deben garantizar su resistencia en fuerzas horizontales, entonces necesitamos arriestrarlos y necesitamos reforzarlos. Miren cómo se refuerzan las ventanas, porque ya saben qué va a pasar en las ventanas, ¿no? Que por ahí hay un vértice y que por ahí es donde va a tratar de fallar la edificación o ese muro o ese plano ante un sismo. Entonces, oye, reforcemos esos vanos para garantizar que su resistencia, ¿no? Cubiertas, pues esto es lo que nosotros más conocemos acá, ¿no? Porque en muchas partes se hicieron cubiertas de ese tipo. Hoy en las estructuras metálicas pues ya desplazaron estos sistemas, pero pues son muy prácticos, ¿no? Muy útiles de usar porque entre otras cosas son livianos, ¿no? Detalles de cubiertas. Todo esto, estas cubiertas, pues ya no se hacen mucho, por lo que el trae de todo es metálico, maceta y todo lo demás, pero descomponer una cubierta de estas, pues es un proceso complejo, ¿no? Diseñar todo el sistema de soportes, de elementos estructurales que tienen ahí. Consideraciones de diseño, cuando algún día diseñan alguna vez viviendo estas, las especificaciones técnicas, ¿no? Lo que hablábamos. Si la madera ya está reglamentada, pues la madera debe tener un sello de que es una madera estructural, ¿no? Para garantizar, pues. Es decir, si ustedes hoy, por ejemplo, fueran a sacar una licencia de construcción, dicen, no, vamos a usar madera. Cuando saquen esa licencia de construcción, a ustedes van a decir, oiga, certifíquenme que esa madera que va a usar es certificada para uso estructural, ¿no? Usted no puede decir, no, compra ahí unos palos por ahí va a hacer una casa. Tienen que certificar, como es bajo la norma, que cumple con toda la norma técnica, ¿no? Todas las especificaciones. La modulación es clave en la madera, ¿no? Y eso, bueno, ya entre comillas, cuando ustedes lleguen a una obra y vayan a hacer despieces de encofrados, de placas, de columnas y todo lo demás, es clave siempre la modulación. ¿Para qué? Para evitar desperdicios, ¿no? Los maestros la tienen clarísima. Ellos le dicen, mire, tráigame para eso necesito tantas tablas. Y ellos van, y el desperdicio es unos pedacitos de tabla, ¿no? Pero si usted no hace el despliegue adecuadamente, pues va a cortar un pedazo por aquí, le va a sobrar, le va a sobrar, le va a sobrar. En una columna, en una estructura básica. Ahora sí, imagínense toda esa madera que está ahí, si no se modula adecuadamente, ¿no? Y modularse es que si la madera viene de 280, pues oiga, yo cómo modulo para aprovechar todas, ¿no? Para que de esos 280, ojalá pueda aprovechar los 280 completos. Y no me vaya a sobrar 20 centímetros por acá, 40 en el otro. Y si yo sumo todo, pues es un montón de... Igual que con el acero, ¿no? Cuando ustedes vieron acero, pasa exactamente lo mismo. La varilla de acero, que viene de 3 o 6 o 9 o 12 metros, pues si usted lo va a flejar, tiene que ver que el fleje sea un múltiplo de la varilla, ¿no? Para que no aparezcan todos los desperdicios por ahí. Entonces, la modulación y el control dimensional en las estructuras de madera, pues es clave
la construcción. Uniones estructurales, todo esto es del manual de madera del grupo andino. Y ahí, por eso les decía, que ahí van a encontrar todo. Si ustedes quieren unir una columna, una viga, dos elementos horizontales, dos elementos verticales, les va a decir, mire, usted, una de estas formas. Está especificado absolutamente todo. Entonces, si ustedes en algún momento quieren hacer un despiece porque les tocó una cubierta, vayan al manual de madera del grupo andino y ahí les va a decir, esta es la forma correcta, encajonado, con perno, sin perno, con pegante, con eso. No tenemos que inventar nada, a no ser que sea algo totalmente innovador, ¿no? Y se acuerdan de los apoyos, por allá también desde primero y segundo que había apoyos rígidos, apoyos articulados. Bueno, pues en la madera, en estructuras de madera también se puede hablar de lo mismo, ¿no? Tenemos uniones articuladas de este lado que se hacen con pernos y uniones rígidas que se hacen con pegantes, es decir, que nunca van a tener un movimiento, ¿no? Que no van a absorber los movimientos. Apoyos articulados, si ustedes se dan cuenta, esta columna de allá es una columna en madera laminada, ¿no? Ya es otra dimensión, madera industrializada, para hacer grandes estructuras de grandes luces. Y ahí ya empezamos a hablar de otro tipo de detalles constructivos, ¿no? Y miren ahí la mezcla. Empezamos a mezclar madera con elementos metálicos, ¿no? Ya pues a estas escalas, pues ya todo esto ya requiere unos cálculos estructurales específicos de acuerdo al tipo de edificación, ¿no? Y ahí empezamos a ver otro tipo de apoyos y miren las dimensiones de esa madera, ¿no? Que es madera elaborada para esos usos. En el caso de acá abajo, miren esa unión madera-concreto, que ya tiene pues otras dimensiones, otras especificaciones y demás. Uniones articuladas, miren el tamaño de esta mitad de acá. Su articulación realizada a partir de uniones metálicas. Por allá tenemos otro tipo de elementos, uniones rígidas, que no hay ningún movimiento, que no se permite ningún movimiento. Miren la dimensión de los señores allá, ¿no? Y el tamaño y dimensión de esa viga. Por eso les digo, nosotros no la usamos, pero hay otros países donde este tipo de estructuras se aprovechan, y ahora más, o recientemente más, pues porque la madera es un material sostenible, ¿no? Natural. Sí, pues yo corto el árbol, pero ya eso está garantizado de que ese árbol ya se repuso y ya está repuesto. Pórticos completos, como el que ustedes ven acá, completamente elaborados en madera, ¿no? Y acá ven la industrialización, ¿no? Miren acá, ya para hacer este tipo de construcciones, pues las cerchas se elaboran industrialmente. Y elaborarlas industrialmente significa que ya está estandarizado, que ya todas las uniones son estándar y ya cumplen con todos los criterios. Madera laminada, lo que ya les decía hace un momento, la madera más común laminada que creo que todas la han visto es el triplex, ¿no? Ustedes se dan cuenta, el triplex son maderas laminadas. Y el triplex lo que tiene son capas de madera, ¿no? No virutas, no acerrín, sino capas de madera. Y son elaboradas principalmente a partir de los residuos de la madera principal. De los cortes que salen del polvillo del acerrín, pues sale un producto para hacer tableros. De los trozos de madera, cuando cortan y ven aparecer trozos de madera, esos trozos de madera los desmenuzan y sacan secciones de madera que después los juntan para hacer tableros. Y entonces ahí vamos a ver que se puede usar como tableros de madera, pero que también se puede laminar madera de óptima calidad. Es decir, yo tengo una sección de madera de muy buena calidad que pues, necesito crear unas vigas más grandes como las que vimos hace un rato, varias secciones de esa madera de alta calidad para crear pues vigas más grandes, ¿no? O sea, que no solo la madera laminada es la madera que se usa para tableros y eso, sino que también se puede unir madera para elementos estructurales. Ahí van a ver contrachapados como el triplex, elaborado a partir de láminas finas, aglomerados con el acerrín o tableros de fibra elaborados con virutas, con secciones más grandes de madera. Bueno, esto yo se los dejo ahí porque aquí lo único que dice es cuidar la madera ¿de qué? De la humedad, ¿no? Ya habíamos visto por qué.
Si la madera se humedece, se seca, se humedece, se seca, se deteriora, ¿no? Los elementos metálicos para evitar la corrosión, porque normalmente los elementos metálicos es donde están los apoyos, las uniones, las articulaciones y demás. Las instalaciones clave tanto en construcciones nuevas como en construcciones patrimoniales, ¿no? Y miren que esta condición de humedad es de los principales daños que sufren las edificaciones patrimoniales y que afecta a todo, afecta la tapia, afecta el adobe, afecta el bareque, afecta la madera, está afectando todo. Y las eléctricas, porque claro, el riesgo de combustión de la madera es más alto, ¿no? Aunque se trate y pues tienen tratamientos y todo lo demás, pues tiene un mayor riesgo que el concreto y el metal. Mantener alta su fuente de calor, porque el calor deforma la madera, ¿no? Si ustedes tienen algo en madera al lado de la estufa, pues eso con el tiempo empieza a deformarse. La madera como elemento natural, si ustedes viven o han ido, de pronto el compañero que vive por allá o que tiene contacto con casas de madera, se han dado cuenta que en las tardes tipo 6, 5, cuando el sol empieza a irse, empieza a crujiar, la madera tiene esa condición, ¿no? Bueno, todos los materiales en realidad, pero la madera, con la madera es más evidente, es más alto el grado de contracción y expansión que tiene. Entonces, ese efecto de estarse contrayendo y expandiendo todos los días, en la mañana y en la noche, hace que las uniones empiecen a desajustarse con el tiempo. Entonces, en una estructura, uniones de cualquier tipo, ¿no? Un clavo, un tornillo, una platina, cualquier unión que tengan. Entonces, para el mantenimiento y supervisión de estas estructuras siempre es recomendable verificar los elementos de unión. Cambiar piezas deterioradas para evitar el sobreesfuerzo de una de esas piezas, ¿no? Si esta pieza, por alguna razón, se dañó, esta fuerza que estaba transmitiendo por acá va a empezar a transmitir por acá, sobreesforzando este elemento y poniendo en riesgo toda la estructura, ¿no? Entonces, uno de los elementos de supervisión, tanto de edificaciones nuevas como existentes patrimoniales, es verificar que todos los elementos estén trabajando adecuadamente, no solo por el hecho de que esté bien y esté mal, sino porque si está mal, está cargando esa fuerza a otros de los elementos. Pintar pues, con los colores adecuadamente. ¿Listo? Entonces, vimos rápidamente madera. ¿Qué hacemos ahorita? Nuestro proyecto, vamos a solucionar lo que tengamos que solucionar en madera, ¿no? Pueden ser pisos, o cubiertas, o cerramientos, lo que ustedes quieran que vayan a implementar en su proyecto. ¿Listo? Entonces, son las 9:20 para las 10, que a las 10 vemos el otro material que tenemos pendiente. El único no comercial. Sofía nos está aquí, entonces podemos seguir. ¿Ustedes viven un juego? Sistemas vernáculos, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer mañana, pero esto es lo que vamos a hacer mañana, pero únicamente en planos. ¿Listo? A solucionar un detalle constructivo, un corte por fachada. Ese es un sistema, si ustedes lo ven allá, de acá es madera rolliza, de allá es construcciones en paja. Pues esto lo hacemos un curso normal de todo el semestre en construcciones en Guadua, donde se desarrollaba todo, la cimentación, los muros, el piso, la cubierta y todo lo demás. Nosotros como tenemos poco tiempo, pues lo vamos a hacer únicamente mañana en el corte por fachada. ¿Listo? Dibujado. No lo pensamos hacer nada más. Porque esto requiere más. Entonces, ¿qué es la paja? Como vegetal, como elemento. ¿Cómo lo decimos? ¿Ok? Un arbusto. ¿Una qué? Una fibra.
Si ustedes notan la cebada, no sé si han visto un cultivo de cebada o de avena, esta crece, tiene el fruto en la punta, pero el resto es un tallo, ¿no? Como el de cualquier otra mata. ¿Qué tienen las propiedades? Bueno, vienen esos tallos de dónde vienen, ¿no? De cereales como la avena, el trigo, el centeno, la cebada, el arroz inclusive. Y que una vez se extrae el producto, pues queda el tallo como tal, ¿no? Y ese tallo es el que se usa para construcción. En algunas regiones de Nariño, ustedes han visto, eso sí lo han visto, ¿no? Cubiertas hechas en este material, que es el material con el que más pues, se hacen antes las cubiertas. Y entonces ustedes ya se imaginan, ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay construcciones originales de muchos años hechas en este material, ya se imaginan como cubierta, oiga, que protege de la humedad, de la lluvia, del sol y de todo lo demás, ¿no? Entonces, es un material muy antiguo, como todos los que hemos visto, pero hay un avance significativo, ahí lo dice, en 1850, así como cuando se inventó la Simbarram. ¿Se acuerdan de la Simbarram? Que ayer hablamos de ella. Bueno, pues acá también se inventó una maquinita que lo que hacía era este proceso, una embaladora, ¿no? La máquina. En esta máquina entonces se ponían todos esos tallos y se comprimían para conformar estos fardos, se llaman fardos, pues. Aquí ustedes lo ven conformado ahí y después ya se amarraban, ¿no? Inicialmente se amarraban con las mismas fibras sintéticas, pues después ya se fueron reemplazando esto por otros elementos para poderlos construir. Ustedes ya miran allá, y ahora lo tendrán un poco más, como esos fardos se empiezan a mezclar con otros materiales para hacer las construcciones, ¿no? Miren los componentes de este material. ¿Recuerdan dónde vimos estos materiales, estos componentes? Que hablamos de la lignina. ¿Qué memoria que tienen ustedes? ¿No? Lo miramos hace 1 hora y media en la madera. No, hablamos de los componentes del material. ¿No? Si ustedes se dan cuenta, son componentes vegetales también, que estaban presentes en la madera, acá en otras proporciones, pero pues son igual componentes naturales, ¿no? Entonces ustedes miran aquí el tallo, lo que realmente el tallo, es un cultivo, se extrae el fruto, queda el tallo, ese tallo se corta y se pone a secar, ¿no? Y hay unas condiciones para usarla. Humedad menor al 20%, porque si la humedad es superior, se pudre, se daña, ¿no? Cortar y recoger enseguida, la densidad, bueno, hay la densidad óptima, o sea, cuánto debería pesar por metro cúbico para que sea óptimo. Digamos que ese peso está relacionado con el contenido de humedad y demás. Y el material que usamos es fibras largas, porque las muy corticas pues van a empezar a salirse por los fardos, ¿cierto? Cuando ya se tienen, sin espigas, porque si hay espigas, ¿qué va a pasar? La espiga es el fruto, ¿no? Pues que va a seguir creciendo, porque se va a convertir en una semilla, y entonces va a dañar el fardo. Y sin hierbas, pues que lo contaminen. Bueno, ese es el proceso, pero aquí no aplicaría porque nosotros no tenemos estaciones, ¿no? Acá en Nariño tenemos cultivos que suministren paja. ¿Han visto? ¿Qué cultivos tenemos? Guaitarilla antes cultivaban mucha cebada, ¿no? Yo creo que ya no lo dejaron, no sé si en otras partes. ¿En dónde? Nuez. Bueno, veamos las propiedades. Miren, todos los materiales que hemos visto tienen unas propiedades específicas. Gran aislamiento acústico y térmico. Si nosotros comparáramos este material con un material industrial, ¿a qué se les asemejaría? Poliestireno. O a las fibras de vidrio, a todos esos aislamientos industriales, ¿no? Sintéticos. Porque miren, si ustedes miran, vamos a suponer que esta es una fibra de paja, esto es hueco por dentro. Y entonces, si yo aglomero todo esto y creo, ahorita vemos las propiedades más técnicas, creo un muro, pues todas esas propiedades térmico-acústicas ya las tenemos
que la tiene una fibra, ahora de muchas fibras. Y entonces, ahorita que vamos a ver los espesores, pues vamos a ver todo lo que brinda este elemento. Durabilidad de 40 a 100 años, por eso hay cubiertas en paja que ustedes ya las ven grises de los años que tienen, ¿no? La paja normalmente es amarilla, ya las ven grises por el sol, el agua y la lluvia, pero todavía siguen actuales, ¿no? Su mayor debilidad, combustible. Claro, ¿no? Si ustedes le ponen un fósforo, si el vecino les cayó mal, se envió la casa, ¿no? Es una de las grandes debilidades. Ahora vamos a ver algunas pruebas que se han hecho. Fácil de encontrar en el medio, pues donde se cultiven estos productos, y fácil de adaptarla a cualquier forma, así como mirábamos en la tapia y en el adobe y en el bareque, que no necesariamente tiene que ser regular. Los fardos también después empiezan a tomar otras formas para crear otros tipos de construcciones. Miren, soporta 1 tonelada por metro cuadrado, que es grande, ¿no? No comparado con el concreto, no comparado con el acero, pero sí es una carga bastante alta. Una pared de 38 centímetros, mire con qué se puede comparar, con 18 centímetros de poliuretano, 25 centímetros de lana de roca, es decir, de su comportamiento térmico acústico, ¿no? 30 centímetros de polietileno, 100 centímetros de termoarcilla, otra forma de aislamiento, o 10 metros de concreto. Ustedes saben que el concreto no es que tenga buenas propiedades térmicas y acústicas, ¿no? Por eso, miren, 10 metros, necesitamos 10 metros de concreto para compararlas con 38 centímetros de paja. En términos térmico-acústicos, ¿no? Resistencia, pues ya es otra cosa. Habíamos hablado del calor, ¿no? Como una condición térmica, igual que nos contaba el compañero allá, que nos decía, mire, es que en el día se calienta el muro y por la tarde y por la noche suelta el calor, pues con este material vamos a tener las mismas condiciones. Y miren la resistencia al fuego, pero eso bajo unas condiciones ya de protección, ¿no? Que ahorita vamos a ver. 90 minutos, si ustedes se acuerdan en el título J, en el título K, la norma les dice que debe haber un tiempo mínimo de evacuación, ¿no? Recuerden que las estructuras se diseñan no para que nunca se caigan, sino para que en el momento en que ocurra un sismo, den el tiempo para que la gente pueda evacuar, ¿no? Ninguna estructura se garantiza porque no se va a caer. Y así como no se garantiza que se va a caer, también la norma les dice, mire, toda edificación debe garantizar un periodo mínimo para evacuación. ¿Se acuerdan cuál es ese periodo mínimo? Según la NSR, título J y K, 60 minutos, ¿no? Y miren la resistencia al fuego que tiene este material bajo condiciones que ya vamos a ver, ¿no? Mayor aislamiento acústico que el concreto, sí. Habíamos dicho que mecánicamente tenía una debilidad que era el fuego, pero mecánicamente tiene dos debilidades. La humedad, porque si este elemento se humedece, este material se humedece, pues se pudre, ¿no? Se deteriora inmediatamente. Y el pandeo en condiciones de los fardos, ¿no? Tengamos un muro, ahorita vemos un muro en paja, si lo empezamos a someterlo a compresión, el muro que va a tratar de hacer, de abrirse, ¿no? Para un lado. Esa es una de sus debilidades y por eso es lo que buscamos reforzar. Y ustedes miran, allá miran un detalle, ¿no? Ya habíamos hablado de todos los materiales naturales, que una de las debilidades es la humedad y cómo protegemos a esta humedad. Todas las construcciones, aquí vale la pena aclarar que eso apunta para todos los materiales están sometidos a diversos tipos de humedad, por salpicadura, la lluvia por ejemplo, o en usos, lavaplatos, lavamanos y demás, por condensación, vapor, ¿no? El calor, el frío hace que se genere condensación, incorporada en la construcción, cuando los materiales o los procesos que se emplean son húmedos y no se dan los tiempos suficientes de secado y demás, por capilaridad. ¿Qué era la humedad por capilaridad? Lo absorbe desde el piso. Ahí la pueden ver, ¿no? La número 4. Desde el piso empieza a subir por todo el material, o accidental. Se me regó, se cayó el tanque del agua. ¿Listo? Entonces, frente a estos 5 elementos, todos los materiales que se usan en construcción deben contentar estos 5 lugares, pero pues en este material con mayor razón, ¿no? Y entonces miren
esta forma, miren el detalle, cómo proteger esas zonas húmedas. Y es el mismo detalle que puede aplicarse para tapia, por ejemplo, ¿no? Porque yo no puedo tener un muro de tapia en el baño, por ejemplo, en la ducha, ni en la cocina. Puede que el muro como tal sí sea en tapia, pero no puede quedar expuesto. Y entonces miren ustedes acá el detalle constructivo, que tiene una zona como un baño, donde están los fardos y donde está todo el sistema de protección para garantizar que el material no se exponga a la humedad, ¿no? Y entonces, en este momento que estamos viendo este detalle, vamos a ver otro más. En su proyecto, pues tienen que incluir algún detalle que nos diga cómo vamos a proteger las zonas húmedas. En cualquiera de los materiales. Si están manejando tapia, si están manejando adobe, si están manejando bareque, tenemos que diseñar o proponer unos detalles que nos garanticen su protección frente a las humedades. Ahí está lo que hablábamos hace un rato, las debilidades que tiene la paja como tal, ¿no? Cuéntame. No, el material que está ahí, ¿qué es cerámica o el que ahí Traigo. El que protege es el de allá, el que echa el tapado. de cartón y yeso. Panel yeso, traigo. Pero ¿y cómo lo adhieren? Si ustedes se dan cuenta por acá, hay una serie de perfiles, como un muro falso, ¿no? Cuando yo voy a construir un muro falso, tengo una subestructura aquí, anclada al piso, anclada a este elemento que si ustedes se dan cuenta, es una tapa, ¿cierto? Y sobre estos dos perfiles que están anclados aquí y anclados acá, va anclado esto. Claro, yo no puedo anclar algo sobre la paja, ¿no? Porque no tendría resistencia, tengo que crear una subestructura, una fachada falsa, para poder sostener a estos elementos, ¿no? Como funciona el drywall en otros materiales. Hablábamos del pandeo como tal, de los muros, que esta es una de sus debilidades, y entonces puede haber un pandeo local. Esto también se presenta en varios materiales, no solo en la paja como tal. Pandeo local cuando se presenta en una partecita, o pandeo total cuando está todo el elemento sometido a esta serie a esta información. ¿Listo? Ya acá vamos a tener una debilidad por el madera, ¿no? Patologías comunes, humedad. Hay una particular, miren la última, que es muy común. Claro, ese es un sitio propicio para los roedores, ¿no? Calientico, seco, fácil de perforar. Entonces, ¿qué lo va a proteger de eso? El recubrimiento, o los recubrimientos, ¿no? Que hacen que el material no quede expuesto. Hay otra falla, y es, ustedes saben que los caballos comen paja, ¿no? Entonces, claro, imagínense ustedes con un caballo ahí de la casa, ¿no? Entonces, bueno, el recubrimiento es el que va a proteger todos estos elementos. Y miren las pruebas que se hacen, porque yo les decía hace un momento que esos días, que este material o este sistema constructivo en los países nórdicos es muy usado, ¿no? Los países nórdicos sufren mucho frío y entonces pues el material, como tiene buena condición térmica, sobre todo para esos medios, pues allá lo usan mucho y entonces allá sí lo están investigando y cómo puede ser mejor y cómo lo pueden optimizar. Y este es un laboratorio que hacen por allá para ver cuánto puede resistir un muro en paja. Listo, habíamos dicho 90 minutos en términos generales, hora y media, pero en un laboratorio, en este laboratorio específico, lo probaron y resiste, mire, 2 horas. Que es suficiente tiempo, ¿no? Para evacuar. Lo que pasa es que acá, pues, o la debilidad de este material es que, o mejor dicho, lo que se busca con sistemas de protección al fuego es que el material no se disperse. Que puede que se queme, pero quédese quieto al quemarse. Que no empiecen a caerse los elementos, porque entonces imagínense todo eso cayéndose al piso y entonces por donde se evacúa, ¿no? Entonces lo que se busca es que el material, en caso de incendio, se queme, pero se quede estático, ahí, consumiéndose, sin caerse, ¿no? Y estas son como las condiciones que tuvieron, protección de cuerdas, ¿no? Para evitar eso, precisamente eso, que el material se disperse, quemándose, ¿no? El material sin revoco pues va a ser el más disperso. Entonces miren, si este muro sin ningún revoque
pero con cuerdas, resiste 2 horas, pues con revoque va a tener una protección mucho más alta, ¿no? El periodo más vulnerable, claro, es durante la ejecución, ¿no? de los muros, porque es cuando todavía todo el material les hace un recubrimiento, y ahí es donde, por ejemplo, un taladro, una herramienta puede generar una chispa y se acabó la casa como tal, ¿no? Recomendación esencial, afeitar los muros, es decir, todas esas puntitas que queden por ahí, cortárselas para que no sea como la mecha que enciende todo el proceso, ¿no? Ahí ya lo vimos, ¿no? El comportamiento, habíamos visto el comportamiento acústico, aquí está el comportamiento térmico, comparado frente a otros materiales, ¿no? Como la madera, la paja en otras condiciones, el corcho, la fibra de vidrio. Estos son más que todo aspectos técnicos que se desarrollan. Y miren, como les decía, Dinamarca, Alemania, Italia, en Colombia, pues en nuestro medio, ¿no? Alemania, por allá, Alemania otra vez, miren, esas construcciones hechas con este material. Entonces, sí, el material tiene un potencial grande, ¿no? ¿Cómo se usa? Paja suelta para cubiertas, por ejemplo, o en balas, o en fardos, ¿no? Como los que ustedes ven ahí. Si ustedes ven ahí, la construcción de la derecha es una construcción pues circular, ¿no? Veamos, esto ya lo habíamos visto, pues esto es cómo se corta, ¿no? Debe cortarse a 10 centímetros del piso para evitar que las raíces estén incrustadas dentro del material. Cosecha manual, 5 centímetros pero del suelo. Debe ser peinada, ya lo dijimos, para evitar las puntas. Atados, esto de atados es para cubiertas, ¿no? Hacemos atados para conformar las cubiertas. Y ahí ven, pues esta era la forma tradicional, ¿no? Como se hacía. Estructura en madera rolliza, ya saben, de este lado, madera aserrada del lado de allá, y esos atados pues empezaban a amarrarse, ¿no? Si algún día puedan mirar una construcción de estas, van a ver, antes, hace muchos años, ustedes no alcanzan a ver las que antes vendían escobas de esto. Si ustedes ven el chavo, por ahí sale con una escoba de esto, ¿no? Armados de cubiertas, cómo debe traslaparse cada uno de los atados que están ahí, igual que todo elemento, ¿no? Se traslapan pues para evitar que la humedad penetre a esto. En procesos tradicionales como el de acá, pues se hacía así directamente. En procesos ya más modernos, después de la estructura en madera se ponen plásticos y demás pues para evitar la humedad, ¿no? En caso de que el agua pase pero no ingrese al interior de la vivienda. Ahí vemos cubiertas mezclado el material pues con un elemento adicional que es la madera para darle toda la estructura que se requiere. Y ahí vemos muros. ¿Y qué tipo de muros son estos? Desde el punto de vista estructural. ¿Muros de carga? ¿Muros? ¿Qué serían? Confinados, ¿por qué? Por la estructura en madera, ¿no? Ahí en estos casos, las balas de paja sí tienen cierta parte de resistencia, ¿no? La otra parte principal la borda la madera, pero sí tiene una resistencia. También se puede usar como divisor, ¿no? Las dimensiones con las que en esos países la usan, ¿no? 45, 37, 110. Si ustedes comparan esas medidas, oiga, con esas medidas de 110 por 37 por 45, fácilmente llena un muro, ¿no? Una altura de un muro de una casa tradicional. A diferencia de un adobe, ¿no? Que necesita muchísimos adobes para poderlos rellenar. Existe otra medida. Y además, ¿cómo se amarra, no? Esto es importante, ya lo habíamos dicho hace un momento. Cómo se amarra con estos hilos para evitar que las fibras se salgan o para que el fardo se deforme, ¿no? Disposición, igual que en la mampostería, ¿no? Encanto, planas. Hay esas dos series, como las ventajas y las desventajas, ¿no? Yo lo pongo encanto, menos balas, menos espacio por espesor del muro, no se altera la capacidad aislante, porque pues, la paja como tal, la propiedad es por cada fibra, ¿no? Entonces, independientemente de cómo la ponga, pues tiene unas propiedades. Menos capacidad estructural, porque lo estoy poniendo del lado más delgado.
Más difícil de revocar, igual, ¿no? Como está del lado más delgado, al ejercer la presión y todo, hay más fácil de revolcamiento. Balas planas, necesito mucho más balas para poder rellenar las alturas. Más estables, porque estoy empleando en la sección mayor para las cuerdas de compresión, y ocupa más espacio, ¿no? Al igual que la tapia, por ejemplo. Claro, necesito balas más amplias. Y esto también, por allá en otros países, ya se ha industrializado, ¿no? Entonces, miren que hay muros prefabricados. Muros que se hacen en la industria y ustedes, bueno, pues no se hacen como para venderlos al mercado como tal, sino que se diseñan, o sea, son empresas que diseñan la casa, la modulan, una vez está toda modulada, la mandan a la fábrica, fabrican cada uno de estos paneles y después los montan en obra. Pues ya todo el proceso está hecho, ¿no? Si ustedes se dan cuenta ya, el interior ya está relleno y con revoque y todo lo demás, ¿no? Lista para... Y ensayada, que es lo más importante, es decir, que ya está aprobada por laboratorio de que cumple con todos los requisitos, que es una de las ventajas de industrializar todos los procesos, ¿no? Sistemas constructivos, existen tres formas de hacerlo. Muros portantes sin nada, solo la bala trabaja sola, también le llaman el sistema Nebraska, si ustedes se dan cuenta, aquí solo está la bala solita, con marcos estructurales o muros confinados o una mezcla de los dos sistemas. Los muros de carga confinados y los muros divisorios, por ejemplo, en el sistema de muros portantes o Nebraska. Ahí van a encontrar las desventajas de cada uno, pues fácil de montar, ¿no? Este sistema de muros portantes o sistema Nebraska, fácil de montar, económico porque no requiero de otra estructura adicional, rápido, sostenible porque no requiero de más materiales, cimentación sencilla o cimentación ciclópea y una estructura flexible porque yo voy disponiendo de los fardos de acuerdo a la necesidad. Desventaja. Claro, como son muros portantes, pues tengo unas restricciones muy similares a las que se presentaban en la tapia, por ejemplo, ¿no? Limitación en el número de aberturas, en la cantidad de aberturas. La presión de muros solo se puede dar hasta que el muro esté terminado, es decir, en un sistema de pórticos, por ejemplo, en un sistema de marcos estructurales, yo puedo tener toda la estructura y cargarla, ¿no? Los muros los relleno después. Acá, como el muro es estructural, pues no lo puedo cargar antes de que esté completamente terminado. Ahí ven un proceso de fabricación de este tipo de sistema, Nebraska. Si ustedes se dan cuenta, hay unas guías simplemente, una cimentación, unas guías, y sobre esto van poniendo cada uno de los fardos. Si ustedes miran allá arriba en la imagen superior derecha, van poniendo unas grapas entre los distintos fardos. ¿Para qué? El mismo efecto que buscábamos en los tapiales, ¿no? Para que cuando haya un sismo, pues no se mueva cada uno, sino que se muevan en conjunto cada uno de ellos. El sistema ya un poco no avanzado, con un poco más de técnica, cortan la paja con unas guadañas, la mezclan con cemento para poder hacer los recubrimientos. Le están dando adherencia y resistencia para que no se caiga. Balas revocadas. Cada fardo ya viene con su pañete, lo montan como si fuera un bloque, un ladrillo y demás, ¿no? Este es el sistema de marcos estructurales más eficiente, ¿no? Porque aquí la bala está aportando una resistencia, pero la principal es que lo aporta sin marco estructural. Estamos hablando de muros confinados en la que tanto la madera como las balas trabajan. ¿Listo? Ahí ven un proceso de fabricación ya diferente, ¿no? Ven la madera como elemento de soporte principal. Sistema mezclado, sistema híbrido, marcos y balas diseñadas. Y bueno, ahí ven, y ahí miren que en esta imagen, en las dos imágenes, bueno, en las imágenes superiores derecha y en las imágenes inferiores, ya hay un avance, ¿no? Miren que ya hay madera, hay platinas metálicas, emplea la paja como cerramiento, uniones articuladas, ya hay otra serie de avances, es decir, no se quedan únicamente con el fardo de paja original con lo que hacía la cara, sino que el sistema tradicional con un material muy antiguo pues va evolucionando continuamente.
Proceso constructivo, ahí lo pueden ver. Cimentación, ¿cómo se llamaban los elementos verticales? Dovelas, ¿no? Dovelas. Sí, eso aplica para todo, ¿no? Mampostería y todo lo demás. Pero acá, pues también, acá con mayor razón, y acá con mayor facilidad, que los fardos se clavaban en esas dovelas y se van intercalando, pues se van trabando también entre ellas para tener mayor resistencia a fuerzas horizontales, ¿no? Sobre cimientos, porque habíamos dicho que necesitábamos protegerla de la humedad, entonces, al igual que los otros materiales naturales, tenemos sobre cimientos, las grapas que les decía hace un momento, ustedes las ven por allá arriba, las dovelas siguen avanzando a medida que la edificación va subiendo para garantizar la resistencia ante fuerzas horizontales. Ahí miran que se usa caña, ¿no? Como material natural, pues más sostenible. En otros sistemas han usado acero, también ahí, para poderlo reforzar, pero eso ya digamos que depende del reforzamiento. Miren el detalle de puertas y ventanas. Claro, porque igual, ¿no? Yo no puedo clavar pues, sobre la paja, ni puedo clavar sobre la tapia, ni puedo clavar sobre el adobe. Entonces siempre tengo que crear un detalle constructivo para poder soportar esos elementos, al igual que los dinteles. Una vez la edificación ya esté completa, miren que empiezan a haber los amarres de todo el muro, desde la cimentación hasta la cubierta. Estos funcionan como arriestramientos, ¿no? De toda la edificación. Claro, ahora cuando la edificación se mueva, pues ya va a tener una restricción de esos arriestramientos que hacen que el sistema funcione. Acabado final, pintura final. ¿No? Ahí miran el proceso de acabado. Este es el cepillado, el afeitado que le llaman, acá en la primera imagen, con una guadaña cortan todo antes de empezar a aplicar. Y si ustedes se dan cuenta, en la imagen superior derecha aparece otra técnica, ¿no? Que ya la vimos. Una parte del bareque, ¿no? Del recubrimiento del bareque, con esterilla para poder, acá ustedes ven a la niña ahí tratando de pañetar. Se hace igual, ¿no? Barro, paja o cemento, paja, para poderlo mezclar. Y ahí ya están aplicando todo el proceso de revoque para poderle dar el acabado final. El sistema de borde en vanos de dinteles también rellenos con el mismo material para evitar, para garantizar las condiciones térmico-acústicas. El tensado, el amarrado de todos los muros, que yo les decía que funcionaban como arriestramientos, ¿no? Se ponen estas cintas y con estas máquinas se amarran y se tensan para darles una mayor agilidad. Y miren cómo se solucionan las instalaciones, porque claro, yo como pongo un toma corriente ahí dentro, ¿no? Entonces tengo que crear la solución, al igual que en la tapia, al igual que en el adobe, tengo que crear una solución para poder poner las instalaciones, ¿no? Y más las instalaciones eléctricas con el riesgo de corte, igual las instalaciones hidráulicas, ¿no? Entonces todo este proceso, acá hay un video, pues, bueno, como todo lo que hemos visto acá, todo el proceso está ahí sintetizado. Entonces, pues, de esta presentación, bueno, una, que vean el material, ¿no? No sé si lo habían conocido antes, como uso, así de esta forma. Listo, ahí ven otro material, pero lo que más me interesaba de esto es que miren cómo con un material tan complejo hay que solucionar una cantidad de detalles, ¿no? Que normalmente la pasamos por alto. Y entonces, esto es para decirles que a ese proyecto que vamos avanzando y lo vamos materializando cada vez más, ahora sí tenemos que empezar a solucionar todos los detalles de instalaciones, de humedades, protecciones. Ya tenemos cimentaciones, ya tenemos estructura, superestructura, algunos. Ya tenemos acabados, ya solucionamos puertas, ya solucionamos ventanas, ahora sí solucionemos detalles de acabados más finos, ¿no? Humedades, protección de humedades, cómo van a ser las instalaciones dependiendo del material, ¿no? Porque cada material pues, va a trabajar de una forma diferente. ¿Listo, chicos? Trabajamos en eso. No se olviden que mañana vamos a hacer un borde por fachada, ¿no? Tamaño medio pliego, vertical. Entonces traigan papel, todo el material que necesitemos, escalas, cuadras y todos estos gráficos que tienen, porque a partir de ahí va a salir toda la información para poder hacer un detalle.
partir de eso ustedes ya preparan la presentación para el próximo jueves. Próxima semana vemos algunas instalaciones técnicas y ya miramos cómo avanzamos hasta el siguiente sábado. ¿Listo? Bueno. Profe, había una parte de esas imágenes que se miraban como unas arandelas antes. ¿Me dices dónde? Ahí. ¿Esa de allá? Ajá. Para la arandela cumple la función de toda arandela, ¿no? Evitar que el tornillo se vaya dentro de la... Pero, o sea, ¿para qué es eso? ¿Para los arrastramientos? No, eso es para darle el acabado. Si yo tengo todo el muro de paja aquí, y entonces para poder aplicar el pañete y que no se caiga, le ponen, así como en el bareque, esas esterillas ahí, para que ahora sí el pañete sí ya se pueda adherir fácilmente. Yo no aplico directamente el pañete sobre la bala de paja, sino sobre la esterilla que está allá. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Mañana es todo el día o solo la mañana? Por la